Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Ya estamos listos en el viernes 14 de septiembre a las puertas de celebrar la independencia patria el día de mañana. Este día, viernes, estaremos hablando de un tema, como todos los viernes, dedicado a las mujeres. Hoy las mujeres, las reinas que están embarazadas. El tema es estreñimiento y embarazo. Veamos la cápsula para entrar en contexto y luego les comento con quiénes contamos ahora en el set. El estreñimiento es un problema común durante el embarazo. Alrededor de la mitad de las mujeres sufren este problema en algún momento. Una de sus causas es el incremento de la hormona progesterona que relaja los músculos suaves en todo el cuerpo, incluyendo el sistema digestivo. Esto hace más lento el movimiento del alimento. Otro cambio fisiológico que contribuye a acentuar el estreñimiento es el aumento de la capacidad del intestino de absorber agua. El organismo de la mujer necesita una cantidad de líquido mayor y por lo tanto retiene más de la que llevan en los alimentos. Entonces las heces drenadas de agua se endurecen y su tránsito se ralentiza todavía más. Este problema puede empeorar a medida que avanza el embarazo, debido a la presión que ejerce el útero en crecimiento sobre el recto. Entre las consecuencias más directas que son más molestas están la hinchazón y la sensación de pesadez. Pero no son las únicas, también provocan la aparición de hemorroides, un problema frecuente durante el embarazo. El problema puede prolongarse y la mamá también puede sufrirlo después del parto. Pueden causar picor, molestias leves o resultar muy dolorosas si están inflamadas. Además, los suplementos de hierro, en especial si son en alta dosis, pueden agravar el estreñimiento. Muchas mujeres padecen de este molesto estreñimiento durante el embarazo. Por eso, nuestros especialistas le darán los mejores consejos para este problema. Acompáñenos. Bueno, estamos en el viernes y como es dedicado a las reinas, por favor, hoy las invito a todas que todas esas preguntas que tengan las puedan hacer para que nuestros especialistas las ayuden. ¿De qué forma? Entren a nuestra página de Facebook y pregunte, ahí está la dinámica para que usted entre y participe en nuestro programa directamente aquí consultando a nuestros especialistas. El tema de hoy es estreñimiento en el embarazo. Bueno, muy bien. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Contamos con la presencia de especialidad gastroenterología, el doctor Rodolfo Ortiz. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y esperamos que sea de ayuda para los televidentes, pues la información que podamos brindarles. Muchísimas gracias, doctor, por brindarnos su tiempo. Por supuesto, la nutrición, la alimentación y todos esos patrones y hábitos durante el embarazo son muchísimo más importantes que en cualquier otra etapa si estamos hablando de estreñimiento. Así que nos acompaña en esta ocasión la licenciada Carla Herrera, nutricionista. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y especialista en ginecología, nuestro colega del día de hoy nos acompaña, el doctor Germán Majano. ¿Cómo estamos, Germán? Muchas gracias. Bueno, aquí contento por la invitación y vamos a hablar acerca de un poquito del estreñimiento, que es importante para la salud de todas las pacientes y más aún cuando están embarazadas, ¿verdad? Definitivamente, porque creo que el estreñimiento, ya más adelante hablaremos con nuestro especialista en gastroenterología, es sumamente frecuente, pero en el embarazo se vuelve definitivamente otra pesadilla. Pero hablemos un poco, porque la cápsula mencionaba, pero hablemos los cambios fisiológicos, de qué forma vienen y nos afectan, Germán. Sí, claro. Lo importante, hay que saber también de que podemos tener varios panoramas durante el embarazo. Podemos tener una paciente que ya tenía estreñimiento previo a quedar embarazada y pues también tener que este se puede exacerbar durante el embarazo. Y también podemos tener pacientes que se van a presentar este estreñimiento durante el embarazo y tenemos otro panorama que son pacientes que durante todo el embarazo ningún problema, pero cuando ya tuvieron su bebé y en el puerperio, ¿verdad? Tanto inmediato o tardío, tienen una mala ingesta de alimentos y puede presentar estreñimiento.
Es importante entender de que durante el proceso del embarazo van a existir varios cambios fisiológicos. Lo más pronto que se da puede presentarse durante el primer trimestre, que es la elevación de hormonas que pueden ayudar a esta dificultad de absorción de líquidos o dificultad para expulsar estas heces, como la progesterona. La progesterona ayuda mucho al embarazo en el primer trimestre para mantenerlo y que no existe ningún sangrado, pero también puede presentar una alteración en el músculo liso, ¿verdad? Como el intestino está formado de puede presentar estreñimiento, ¿verdad? También durante el proceso del embarazo el útero va creciendo y esto puede presionar la área rectal donde las heces van a ser eliminadas y también dificultan la evacuación de También puede presentar, cuando ya estamos en los últimos trimestres, lesiones o prácticamente síntomas de esto, ¿verdad? Que el útero puede tener alguna lesión, ya sea fibromas o tumores, y esto puede dificultar el movimiento y el peristaltismo normal. Se dice que el estreñimiento en el embarazo se da entre el 11 al 40% y existen varios criterios que pronto vamos a ir comentando acerca de esto. A ver, con esto vamos a hablar con el doctor Ortiz. En la persona que no esté embarazada, sea hombre o mujer, el diagnóstico, me imagino, los criterios para determinar que ese estreñimiento es el mismo, pero recordemos. Yo creo que viéndolo desde el punto de vista, hay una escala que se llama la escala de Bristol, que es la que ocupamos para determinar los criterios de si un paciente defeca normal o no. En cuanto a la frecuencia, definimos un hábito defecatorio normal es aquel paciente que tiene no menos de 3 evacuaciones a la semana y no más de 5 evacuaciones al día. O sea, el rango de evacuaciones, pues, en cuanto al tiempo es bien amplio, exactamente. Y el patrón, pues, de cada persona es muy diferente. Naturalmente, pues, estos criterios se van a cumplir igual en el embarazo. Una persona que, como decía, los escenarios que se podían presentar durante el embarazo, como dijo el doctor Majando, pues de hecho así sucede. Pacientes que fueron normales se agudiza el estreñimiento o pacientes ya estreñidas se empeoraron del estreñimiento. Entonces, como también decía él, pues las causas principales desde el punto de vista de gastroenterología tienen que ver con las hormonas, la progesterona, como decía el doctor, y tienen que ver con el efecto mecánico que ejerce el embarazo sobre las asas intestinales. Entonces eso a la postre pues va a conllevar al estreñimiento. En la ingesta de agua siempre se ha asociado que si ingerimos poca agua vamos a estar más estreñidos. ¿Esto es cierto, Carlita? Claro que sí, porque el agua nos ayuda a mejorar la motilidad en el intestino. Y para empezar quisiera recalcar algo muy importante. Todas las mujeres embarazadas tienen que saber que el estreñimiento es algo que les va a pasar. ¿Por qué? Por los cambios fisiológicos que ya dijeron. Hay un aumento del nivel de hormona progesterona que hace más lento la función del intestino. También otra hormona, la motilina, se ve disminuida y esto nos ayuda también a mejorar una evacuación más eficaz. Entonces, nos queda como herramienta para modificar, digamos, esta sintomatología, la alimentación. La alimentación está íntimamente relacionada la buena hidratación y también el ejercicio. Excelente. Y esa última que acaba de decir, el ejercicio, quiero que es algo que vayamos hablando un poco más porque la embarazada le tiene temor al ejercicio. Claro. Y realmente qué ayuda le da en todos los sentidos, pero también en cuanto al estreñimiento. Bueno, vámonos a una pausa. Escuchemos el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Porque no toman suficiente agua y como ya son dos personas en una, ¿verdad? Entonces de alimentarse más adecuadamente, o sea, más saludable y tomar suficiente líquido, no fresco, ¿verdad? Por el azúcar, pero el agua sí es vital. Quizás por las comidas, porque mucho comen, de tanta los
de tanto que el niño le pide, quizás es que se les estreñe, no sé. Porque no comen fibra. A veces es por el mismo estado, ¿verdad?, del embarazo que distorsiona nuestro funcionamiento de nuestros órganos, ¿verdad? La mala alimentación, hoy está de moda comer comida chatarra y cuando uno está esperando beber, que comer saludable, fibra, frutas, ¿verdad? Lo que alimente al bebé y lo alimente a uno y no lo destruya. Y tomar suficiente agua. Puede ser que sea el alimento, la falta de ejercicio. Fíjese que quizás es porque muchas vitaminas toman el hierro y eso es mal. Por una parte es bueno porque le están dando a su bebé una salud buena, ¿verdad? Más que todo para ellos, pero para uno no, porque es terrible, ajá. No sirve tomar mucho hierro, mucho eso, porque a la larga hace daño. Bueno, muchísimas gracias a todas las señoras que respondieron a nuestros sondeos. Miren, todas las respuestas acertadísimas, definitivamente están en lo correcto. Ahora, solo me llama la atención la última señora, y vamos a hablar con Germán, si realmente esto es cierto. ¿Será que son las vitaminas, como decía ella, el hierro, la principal causa o uno de los factores que pueden abonar al estreñimiento? Es importante saber de que, antes de todo, no es aconsejable la automedicación, ¿verdad? Muchas veces comienzan a tomar o ingerir hierro, ¿verdad?, desde inicios, y toman a veces hasta 2 pastillas porque piensan que están con anemia y no existe un tipo de medicamento que es especializado. Actualmente existen bastantes fórmulas, ¿verdad?, vitamínicas que llevan una característica, que llevan una diferente absorción y lugares de absorción diferentes, y esto puede disminuir la ingesta o el proceso de estreñimiento. Es importante, ¿verdad?, que ya mencionamos algunos síntomas y algunas situaciones que se están dando, pero a veces por la automedicación de ingesta de muchas cantidades de hierro pueden presentar algunas veces estos problemas, ¿verdad? Pero más que todo, lo que se está dando es una mala alimentación, es decir, baja cantidad de agua y muchos alimentos con baja cantidad de fibra, y eso puede producir la exacerbación del estreñimiento durante el embarazo. Tal y como lo mencionaba usted, doctor, que según el escenario esté presente, ¿verdad? Puede ser, pero a mí me llama la atención, aquí es donde quiero comentar, que existen pacientes, siempre lo hemos dicho, y existen ciertos padecimientos, pero realmente no todas las pacientes que ya tenían una condición de estreñimiento durante el embarazo, esta empeora, muy por el contrario. A mí me ha sucedido, no sé si a ti, que hay pacientes que durante el embarazo, probablemente por la alimentación que la cambian, pero a lo mejor les mejora muchísimo el patrón, ¿cierto, doctor? Sí, de hecho, muchos pacientes lo mencionan, incluso con los cambios hormonales que se dan en el periodo menstrual. Hay muchos pacientes que en esos periodos que son de cambios hormonales y tienen mucho que ver la progesterona, hay pacientes que son estreñidos y se regularizan. Exacto. Otros pacientes les da diarrea. Entonces todo también va a depender de la idiosincrasia de cada paciente, de la reacción hormonal que pueda tener, creería yo. Sin embargo, sí, hay suficiente elemento que pueda justificar que un paciente embarazado pues se estreña aunque lleve una buena dieta. Entonces no va a ser, yo creería pues que no es el único factor, sino que esto es algo multifactorial que va a contribuir a que se dé el problema. Muy bien. ¿Qué le pareció, Carla, la respuesta de las personas? Todas hablaron de la alimentación, hablaron incluso de la comida chatarra, del agua, ¿verdad? La verdad que muy acertadas las respuestas, pero es importante también la combinación de todas las que dijeron, ¿verdad? No solamente una buena hidratación, sino que una buena alimentación, actividad física, una buena hidratación, como había dicho, también el consumo de fibra. También es importante la inocuidad de los alimentos, y también es importante recalcar que si previamente al embarazo presentaba una condición de estreñimiento, a todas esas mamás que todavía están pensando tener un bebé, pues sería lo ideal 6 meses prepararse, tanto con su estado nutricional. Muchas veces presentan obesidad y sobrepeso,
y no ven como un factor que pueda afectar a esta situación, y realmente sí. ¿Por qué? Porque sabemos que la grasa extra produce más hormonas, ¿verdad? Entonces eso nos va a afectar mucho más en este problema, el estreñimiento. Así que pues es importante tomar medidas preventivas 6 meses antes por lo menos, ¿verdad? Ya que la tenemos aquí, Carlita, vamos a aprovechar porque esos son cuestionamientos que muchas veces las pacientes necesitan saber o recalcarles. Hablábamos, decían ahí, si las vitaminas, si el hierro, pero nosotros nos apoyamos muchísimo, obviamente, en la alimentación y sabemos que hay alimentos que son ricos en hierro, pero tenemos que tener en cuenta la forma de prepararlos. Y en cuanto a los vegetales y las verduras, yo quisiera que aquí nuestra licenciada en nutrición nos hable un poco de cuál es la forma correcta de comerlos para que realmente aprovechemos todo lo que significa el vegetal y no lo vayamos a recocer y dejemos nada. Correcto, correcto. Muchas veces, pues, al momento de cocinar los vegetales, pues dejamos 5 o más de 5 minutos cociéndose y ya solamente nos quedan todos aguaditos y realmente no sabemos aprovechar todos esos nutrientes. Lo ideal sería de 3 a 5 minutos, no mucho, y que la consistencia sea crujiente, no aguadito, ¿verdad? Muchas veces también se piensa que en el agua quedaron todas las vitaminas y se toman el agüita, pero realmente las vitaminas se eliminan por el vapor. Entonces no se puede aprovechar de agua no es nada. Forma, no. Y también otra forma muy eficiente para aprovechar el hierro es consumirlo con vitamina C, porque el hierro se absorbe en un medio ácido dentro del cuerpo. Entonces todos esos vegetales, si se le agrega limón, que es tan rico, ¿verdad?, nosotros estamos aprovechando al 100% el hierro, ¿sí? Y también lo tenemos en las carnes, ¿verdad?, no solamente en vegetales. Por ejemplo, hablemos un poquito el brócoli, tendría que quedar crocante, no aguado. Correcto. ¿Sí? O sea, crocante, que correcto. quede tronadito. Correcto. Entonces, en ese caso crujiente. sería, ¿cocemos el agua y ponemos los vegetales o realmente ponemos el agua con los vegetales y lo ponemos a hervir? No, lo ideal sería que pongamos a hervir primero el agua y ya cuando esté hirviendo lo agregamos 3 minutos y lo sacamos. O también cuando ustedes vean que el color del brócoli ha cambiado a un verde más intenso, es el momento en que tenemos que sacar Ese es el brócoli. momento en el que está de punto el brócoli. Correcto. Muy bien. Ahora, las pacientes se preguntarán, porque el doctor aquí Ortiz acaba de decir algo muy cierto. Hay pacientes que aunque tengan una muy buena alimentación, van a presentar estreñimiento. Y en ese caso, pues el gran temor es, doctor, ¿y entonces yo embarazada qué? ¿Me la aguanto o puedo tomar algo? Sí, en este caso, yo en lo personal lo que hago es, recomiendo la fibra. O sea, le tengo mucha fe a la fibra para el manejo del estreñimiento. De hecho, se dice que el 80% de las personas con el estreñimiento se corrige con baja ingesta de fibra y con buena ingesta de fibra y buena ingesta de líquidos. Entonces, el suplemento de fibra en lo personal, pues le tengo mucha fe. El otro medicamento que también recomiendo es el uso del Senocot, que son senócidos. Que ahí en este caso, pues yo recomiendo que consulte con el ginecólogo para que sea el ginecólogo el que dé el visto bueno del uso de los medicamentos por el mismo hecho del embarazo. Todos estos medicamentos, entonces hablemos acá con Germán, todos estos medicamentos, si la paciente siempre le van a preguntar a uno, porque todos dicen no se recomiendan en el embarazo, o sea, hasta el acetaminofén dice eso, ¿cierto, Germán? Sí, lastimosamente, pues como los estudios, según la FDA, de que podemos hablar de que son más que todo en animales, ¿verdad? Está prohibido hacer algún estudio, ¿verdad? Ya en seres humanos y mucho más cuando están embarazadas. Lo más importante es la salud de la paciente, ¿verdad? Entonces, normalmente existen protocolos que se realizan, ¿verdad?, para la salud. Y junto con esto vamos a hablar primero, vamos a ver si en sí es eso lo que tenemos, es un estreñimiento según los criterios que ya mencionó el doctor. En embarazada varía un poquito porque no podemos esperar cierto tiempo, pero hablamos de que si en un mes durante el embarazo, o sea, 4 semanas presentan estos síntomas, nosotros ya estamos pensando que existe este estreñimiento. Los medicamentos es importante de que no se automediquen, porque existen muchos medicamentos que pueden presentar alguna anormalidad durante el embarazo y podemos creer que por eso pudo presentar alguna malformación o algo. Normalmente lo que hacemos es manejarla con dieta, una buena ingesta de alimentos, ¿verdad?, con alta fibra, vegetales,
Junto con eso, indicarle que camine, ¿verdad? Hay una movilización del intestino y esto puede mejorar la absorción. Pero lo más común es que estas pacientes nos consulten ya con una complicación, ¿verdad? Ya con hemorroides o que empezaron a sangrar y nunca nos comentaron durante el control prenatal que presentaban dificultad para defecar o una sensación de una obstrucción para defecar o que no quedaban satisfechas a nivel cuando defecaban o sacaban heces duras. Si presentan alguno de esos síntomas, por favor consulten, porque a veces ya cuando ya están esas heces duras pueden ser impactadas y presentar sangrados. Excelente, bueno, tiene razón aquí Germán, muchas veces las pacientes no nos dicen que están estreñidas porque a lo mejor ya tenían estreñimiento y lo consideran normal, se les olvida consultarlo y luego empeoran hasta que ya tienen las tan molestas hemorroides, realmente solicitan un poco de ayuda. Recuerde que usted puede preguntarle a nuestros especialistas, entre a la página de Facebook, busque la dinámica en la cual usted puede participar y consulte de esta forma a los 3 especialistas que tenemos con nosotros. Bueno, vámonos a una cápsula en la cual vamos a ver al doctor Diego Cardona Alemán, especialista en medicina deportiva, que nos habla de cómo la actividad física y el ejercicio puede realmente aportar mucho en la prevención y tratamiento del estreñimiento, tanto en embarazo como en la no embarazada. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, soy el doctor Diego Cardona, médico del área deportiva, y en esta ocasión vamos a hablar del ejercicio como método de prevención del estreñimiento. Cuando nosotros hablamos de estreñimiento, muchas veces solo hablamos de alimentación. Sin embargo, una falta de actividad física que estamos realizando nosotros también contribuye a un enlentecimiento del tránsito intestinal o el peristaltismo. Si nosotros hacemos actividad física, salimos a caminar por lo menos 30 minutos, si nosotros vamos a nadar o simplemente hacemos ejercicios de respiración, podemos ayudar a promover el tránsito intestinal, aumentarlo y hacer que el proceso digestivo sea mucho más efectivo al momento de ir al baño. Las mujeres en etapa de embarazo tienen también una dificultad al momento de ir al baño. Esto lo podemos nosotros mejorar caminando por lo menos de 15 a 20 minutos todos los días, o podemos hacer un poquito de aeróbicos que van a mejorar el tránsito intestinal y tener una mejor calidad de vida. El estilo de vida que tenemos actualmente es muy pasivo. Debemos de salir a hacer actividades un poco más dinámicas, a salir con nuestros hijos, a hacer actividades dentro de la casa para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida. Soy el doctor Diego Cardona, médico del área deportiva para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este día estamos hablando de estreñimiento en el embarazo. La invitación está abierta para que usted nos haga las preguntas que considere pertinentes respecto al tema y nuestros especialistas le ayuden. Bueno, escuchamos al doctor Diego Cardona hablar de la actividad física. A mí hay actividades que en lo personal me gustan mucho en las embarazadas cuando no están muy acostumbradas a hacer ejercicio. Yo siempre les pido, bueno, necesito que haga algo. Y hablábamos aquí con Germán, pues usted las manda a caminar, ¿no? Sí. Yo las mando a hacer yoga. A mí me encanta el yoga, pero vamos, yo no sé cuál es la opinión, doctor. ¿El masaje que el yoga puede hacer con los estiramientos ayuda en el estreñimiento? Yo he visto muchos pacientes que me han comentado, yo no lo he recomendado, pero el paciente me ha llegado a comentar que se han metido a clases de yoga. Como muchos de los problemas del estreñimiento y los problemas de colon que vemos en la especialidad tienen que ver con el estrés, entonces lógicamente el manejo del estrés es uno de los pilares del tratamiento. Entonces en estos casos el paciente, aparte del ejercicio que le implica el yoga, hay manejo de estrés en la actividad. Entonces la mayoría de pacientes que me han dicho que lo han hecho han sentido mucha mejoría. Bueno, y en sí la actividad física es por el incremento en la motilidad intestinal, ¿no? Hay un estímulo, en la actividad física lo que genera es un aumento, un estímulo en la actividad intestinal. Entonces, lógicamente, el tránsito colónico, que es el que tiene que ver con el estreñimiento, pues se agiliza.
y eso contribuye a revertir el estreñimiento de alguna forma. El paciente o la paciente que no está embarazada, que hace deporte o ejercicio, realmente luego de correr, por ejemplo, correr les estimula bastante, ¿sí o no, Carlita? Sí, porque eso mejora la motilidad intestinal, ¿verdad? Recordemos que el intestino también tiene músculo y el momento de estimularlo con una actividad física pues nos ayuda a contrarrestar la problemática. Yo muchas veces a mis pacientes les digo que busquen algo que les guste, puede ser yoga, puede ser caminar, correr, cualquier cosa, cualquier actividad les va a ayudar a mejorar, ¿verdad? Puede ser baile incluso, ¿verdad, Baile. Germán? Sí, ¿Qué le claro. recomiendas tú hacer ejercicio? Pues prácticamente podemos tener también varios panoramas, porque puede ser alguien que previamente corría, previamente nadaba y quedó embarazada. Entonces, lo más importante, si no existe ninguna contraindicación obstétrica, algún sangrado, alguna situación, pues continuar. Obviamente, vamos a ir disminuyendo según el trimestre el porcentaje o la intensidad del deporte que realiza. Media vez que no sea un deporte de contacto. Tendríamos que hacer natación, pues disminuir un 60, un 70% ya en las últimas etapas. Pero sí, lo más recomendable es, podemos hacer natación, ¿verdad? Nadar, eso es muy Los importante. acuaeróbicos también, porque Excelente. son buenos. El paciente que tiene la oportunidad de hacerlos creo que puede ayudar. Sí, caminar, ¿verdad? Si corre también, continuar, ¿verdad? Hemos tenido casos que siguen corriendo una alta intensidad, ¿verdad? Medias maratones y todo, y no se daban cuenta que estaban embarazadas. Y junto con eso podemos llegar a tener un embarazo ya avanzado, 10, 12 semanas, y no sabían y seguían su entrenamiento de alta gama, ¿verdad? Pero lo más importante es podemos tener caminar, una buena hidratación, alimentación, ¿verdad? Y continuar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con sus entrenamientos a leve y menos impacto, ¿verdad? Podemos tener un embarazo bastante saludable. Doctor, a mí me preocupa mucho la paciente que no dice nada y puede llegar a complicarse con, por ejemplo, con una impactación fecal, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Las complicaciones que yo creería que están más asociadas con el estreñimiento, creo que están asociadas con el trauma que genera la salida de las heces duras. Y eso tiene que ver con lo más frecuente que vemos es sangrados por las hemorroides. Claro. Que el hemorroides pues en sí, a muy criterio personal, es producto del embarazo. De hecho, yo he leído que el 70% de las mujeres después de los embarazos desarrollan hemorroides y tienen que ver con la compresión que hace el embarazo sobre la circulación de retorno al corazón. Entonces eso dilata el plexo hemorroidal y ahí viene la que nos va a hablar la coloproctóloga en relación a eso. Entonces, al haber heces duras hay trauma a la salida de las heces y eso es lo que nos va a puede generar un sangrado, puede ser un sangrado profuso. Y la otra complicación que se ve con alguna frecuencia en el estreñimiento en general son el aparecimiento de fisuras, que son muy dolorosas. Son lesiones son traumas, heridas que se hacen en el canal anal y que pueden generar sangrado y mucho dolor. Entonces, lógicamente, todo eso lo podemos prevenir de alguna manera evitando el estreñimiento. La impactación, yo en lo personal, en mujer embarazada, en mi experiencia, como haber visto a alguna persona, mujer embarazada, con una impactación fecal, nunca me ha pasado. No sé la experiencia de ustedes como ginecólogos en cuanto a eso, pero yo en lo personal sí nunca he visto un caso así de impactación. He visto en otras condiciones, pero no relacionadas con el embarazo. Yo creo probablemente, yo sí he tenido casos, en una ocasión sí he tenido una paciente que tuvo impactación fecal secundaria. Pensaría yo que lo mismo que usted está hablando, probablemente el mismo trauma que le genera el defecar por el dolor y todo, pues finalmente la paciente va dejando de ir al baño, de hacer fuerza y va reteniendo. Sí, realmente es un problema serio porque la paciente embarazada, el dolor que genera las heces impactadas, no sé si usted ha tenido esta oportunidad de ver algo así. Pues prácticamente podríamos tener en caso de pacientes que tengan algún problema secundario, ¿verdad? Algún caso de algún tipo de tumor, ¿verdad? Algún fibroma que pudiera estar obstruyendo ya en el tercio de salida y puede presentar una impactación. Pero sí, como mencionaba el doctor, ¿verdad? La mayoría de casos, como hemos hablado, que llegan a consultar ya tardíamente, cuando ya tienen un dolor al defecar o presentan sangrados. Entonces, lo más importante es platicar con su médico, ¿verdad? Hablar acerca de su control prenatal. Y nosotros también a veces preguntamos, ¿verdad? Que alguna normalidad, entonces nos mencionan a veces que no. Pero sí, cuando tienen una dificultad para defecar, obstrucción o sensación de obstrucción, o que no quedan placenteramente, o que defecan menos de 3 veces en una semana,
esos son síntomas y signos de alarma en el caso del diagnóstico de estreñimiento, ¿verdad? Muy bien, definitivamente es un problema. Hay otra complicación, pero generalmente se da la misma paciente que está con el problema de hemorroides y que durante el parto puede tener algún prolapso rectal. Sí, muchas veces, pues como estas pacientes tienen heces duras, ¿verdad? Durante el parto presentan sangrados, ¿verdad? Pueden presentar un sangrado y una complicación como esa, ¿verdad? Pero tenemos casos, ¿verdad? Que ya estas pacientes ya tienen un problema crónico, es decir, que antes del embarazo ya lo tenían. Entonces esa sería una complicación bastante grave y que pues puede presentarse si ya existía una patología previa. Okay, es bastante doloroso, doctor, un prolapso rectal también. Sí, son condiciones, Son tanto de condiciones dolor como emergentes. las complicaciones que puede presentar a futuro, pues por el daño que puede haber en el trauma de la mucosa rectal. daño que puede Entonces es importante pues prevenirlo de alguna manera. Estamos llegando a hablar realmente de las complicaciones porque queremos que usted que está en casa, que está embarazada, que quiere embarazarse o que tiene alguna amiga embarazada con ese problema, prevenga, mejor se trate a tiempo, con una buena alimentación, con su médico lo platique, para que no tenga que llegar a este tipo de problemas. Bueno, en el próximo bloque leeremos sus preguntas para que nuestros especialistas se las respondan. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer sus preguntas de Facebook para que entre nuestros especialistas vayamos respondiéndolas todas. Así que veamos cuántas nos han mandado. Ahí estamos. Álvaro Díaz nos dice: muy buen gastroenterólogo el doctor Ortiz, me ayudó bastante en una enfermedad que tuve hace meses, lo recomiendo, excelente doctor. Bueno, muy bien, ahí está para usted doctor, gracias Álvaro. Carla Herrera nos dice: ¿cuál es el principal factor que causa el estreñimiento en el embarazo y qué alimentos se deben evitar? Fíjese bien Carlita porque eso vamos después. Gerson Márquez nos dice: buenas tardes desde Morazán, mi esposa está embarazada y desde ya de 2 meses padece estreñimiento, pero la única solución que podía tener era comer papaya al tiempo, no me funcionaba. Ahora consume avena con leche y es muy bueno para seguir feliz en el embarazo. Lo recomiendo. Muy bien, gracias. Tati Cruz nos dice: existen medicamentos naturales a base de papaína o la planta Zen. Estos se pueden tomar con la total confianza que no afectarán al bebé. Signo de interrogación. Muy bien, Tati. Mónica Ortiz dice: el mejor gastroenterólogo del mundo. Ah, muy bien. Ale Martínez nos dice: me gustaría contar sobre mi experiencia. Yo siempre había padecido de estreñimiento, pero cuando estuve embarazada fue mágico, fue un sueño, porque pasé de estar estreñida a ir al baño de manera normal y regular. Lo único que yo practicaba natación embarazada casi a diario. Ya cuando ya tuve a mi bebé los primeros meses estuve estreñida, pero de ahí se normalizó y gracias a Dios sigo bien. Gracias y excelente programa. Muchísimas gracias Ale por su experiencia. Elisita Luna, porque el hierro contribuye a que se desarrolle el estreñimiento y qué puede hacerse para contrarrestar esos efectos. Gracias Elisita. Claudia Ramírez dice: es cierto que por estar embarazada se debe consumir más agua de lo acostumbrado por día. Gracias Claudia. Elizabeth Najarro nos dice: en qué puede afectar al bebé si se padece de estreñimiento durante el embarazo. Lulu de Figueroa: ¿qué tipo de alimentos son los más recomendados para evitar el estreñimiento? Y Ale Martínez pregunta si puede tener alguna consecuencia grave para el embarazo o en todo caso para el bebé. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. A ver, los saludos para el doctor Ortiz, gracias. Y Carlita, la pregunta se repitió: ¿cuáles son los alimentos que debo consumir o qué alimentos debo evitar? Vaya, los alimentos que se deben evitar son todos aquellos que nos provocan una inflamación a nivel del colon, por ejemplo el coliflor, las coles de Bruselas, el rábano, ¿verdad? Y hay 2 alimentos que nos pueden afectar, pero se pueden consumir si los acompañamos con líquidos. Por ejemplo el arroz, que muchas veces lo ocupamos como un alimento astringente, pero lo podemos consumir siempre y cuando se acompañe con agua, ¿verdad? Al igual que el plátano. Los alimentos que debemos consumir, es ideal consumir 25 gramos de fibra al día. ¿Cómo lo podemos cubrir?
con 3 frutas y 2 vegetales al día. Por ejemplo, una manzana a media mañana, puede ser un guineo a media tarde y un juguito de naranja natural sin azúcar con el desayuno. Y los vegetales puede ser una taza de vegetales sancochados crujientes en el almuerzo y una taza en la cena. Ahí cubriríamos los gramos de fibra en el día, ¿verdad? ¿Qué otros alimentos cuentan con fibra, Carla? Todos los alimentos que son integrales, ¿verdad? Eso es uno de los cambios que podemos hacer en nuestros hábitos de alimentación, que sería si comemos pan blanco o pan francés, cambiarlo por pan integral. El pan integral aporta Hoy más día fibra. hay muchísimos panes integrales en las diversas panaderías. ¿Cuál es realmente el que más recomendado? Lo ideal sería siempre leer los ingredientes, ¿verdad? Tiene que decir harina de trigo integral. Si no dice así, es un pan de harina refinada, normal. Tiene un pan que de decir harina de trigo, correcto. A ver, y porque Entonces, muchos dicen que tienen semillas, que llevan centeno, que llevan... Sí, la verdad, esos panes pueden llevar muchos ingredientes, pero también se vuelven alimentos muy calóricos. Entonces también hay que tener cuidado con la porción que indica el paquete. Sí, no por ser un alimento saludable quiere decir que podemos comer en exceso, porque también tenemos que cuidar el aumento de peso, ¿verdad? Que sea de acuerdo a lo que se debe ganar en cada etapa del desarrollo del embarazo. ¿El pan de papa puede ayudar o no? Sí puede ayudar, pero siempre acompañado, ¿verdad? De líquidos. El líquido es muy importante, lo ideal son 3 litros al día. Por el clima también, que a veces está haciendo mucho calor, podemos incorporar un poquito más. Yo sé que cuando se está embarazada, pues es muy complicado estar yendo al baño a cada rato, ¿verdad? Porque aumenta la presión, pero yo recomiendo que sea una ingesta constante durante todo el día. Por ejemplo, después de comer se puede tomar de 1 a 2 vasos para que no haya un exceso de líquido en el cuerpo y podamos hidratar el cuerpo de forma adecuada. Y combinar con el ejercicio. Estos 3 aspectos tienen que estar íntimamente relacionados, porque si comemos mucha fibra y no tomamos agua, el efecto va a ser contrario. Nos va a afectar mucho más. Esos 3 litros de los que usted me está hablando, ¿es para la Correcto. paciente embarazada o para la paciente no embarazada? En general, la verdad que no varía. No varía. A ver, vamos a ver la recomendación del obstetra. Bueno, lo más importante, les voy a dar 4 tips, ¿verdad? Que siempre son importantes tenerlo. Lo primero, ya mencionamos bastante acerca de la nutrición, ingesta de bastante fibra, sería como lo primero y la recomendación principal. La segunda, alta ingesta de agua, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo con 3 litros de agua al día. Pues algunos autores dicen 2 litros, otros dicen 3, pero la verdad que nuestro clima puede ser seco o caluroso, ¿verdad? O podemos presentar bastante frío en algunos. A veces tenemos tiempos muy calurosos, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del tipo de, además el tráfico ahora, cómo está. Entonces, tomar ingesta de 3 litros está muy bien. Junto con eso, ya hablamos también del ejercicio como tercer tips, ¿verdad? Que podemos tener, ¿verdad? Caminar 15 minutos, 20 minutos si no existe ninguna contraindicación obstétrica o que diga su médico que no puede caminar. Y uno cuarto, que algunas literaturas lo mencionan, es de que adecuar el intestino, ir a defecar en ciertas horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente es que nosotros podemos aconsejar a las embarazadas ir en la mañana, a las 6 de la mañana, intentar ir al baño, ¿verdad? Y poco a poco durante el embarazo el intestino se va a ir adecuando. A veces piensan que no puede ser, pero sí, si lo estamos intentando ir en la mañana o en la noche, ¿verdad? Y vamos a ir poco a poco adecuándolo. Y como último, ¿verdad? Agregado, sería no automedicarse, ¿verdad? Es decir, tomar algún laxante o algo porque puede presentar alguna complicación en el bebé o si no en ellas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, doctor Ortiz, por ahí preguntaban cuál es el efecto del hierro, por qué el hierro produce estreñimiento y cómo se puede contrarrestar. Para serte franco, eso lo he revisado y no lo he encontrado. O sea, no he encontrado ¿verdad? una definición que te pueda decir es esto y esto. Y no dice cierto que el hierro produce. Lo que sí es claro es que ahora han salido nuevas presentaciones de hierro. Los laboratorios, pues, por los efectos adversos que genera el hierro, que mal sabor, estreñimiento, ardor. Entonces los laboratorios, pensando en esa parte, pues han modificado cierta estructura del hierro y ahora hablan de los hierros aminoquelados.
Yo en la práctica no he visto mayor diferencia porque la misma gente dice que produce heces negras, o sea, no ha habido una mayor modificación y en realidad el efecto que es el hierro pues está relacionado con el compuesto, no está relacionado con la comida, no está relacionado con otros factores, entonces yo esperaría que el efecto adverso va a ser el mismo o lo va a presentar, ¿verdad? Podría ser que disminuyan los efectos adversos, pero siempre se presentan y eso es bien propio de cada paciente, o sea, habría que individualizar a de la persona. Pero probar las nuevas sales. Hay que probar las nuevas sales. Ahora bien, había una pregunta por ahí que decía si el estreñimiento puede realmente ocasionarle un problema al bebé. Al bebé, pues ya vamos a hablar con el doctor al regresar. Y si hablaremos también de una experiencia por ahí de alguien que hacía mucho ejercicio, que gracias por compartirla. Vámonos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos hablando del estreñimiento en el embarazo. Nos quedaban un par de preguntitas por ahí que responder. Dime, Germán, ibas a mencionar algo. Ah, sí, sobre una pregunta que decía si el bebé podía ser afectado. Claro. Esa pregunta podemos contestarlo sí, pero no, ¿verdad? La verdad que, ¿por qué les digo esto? El estreñimiento como tal no va a producir ningún efecto al bebé. Es decir, el estreñimiento es la dificultad para defecar o heces, pero lo que sucede es que involuntariamente estas mamás o futuras mamás dejan de comer. Dejan de comer por el temor de que si están comiendo muy seguido van a tener este estreñimiento. Es algo erróneo, pero puede producir. Entonces, en ese caso, vamos a tener ya en los segundo o tercer trimestre restricciones del crecimiento y junto con eso podemos tener como efectos secundarios, sí, problemas en el bebé, ¿verdad? O si no, presentan también de que ellas no comen, disminuyen o empiezan a tomar dietas, ¿verdad? Las famosas dietas, que alguna pariente le dijo, mira, come esto. Entonces, ahí estas dietas pueden hacer lo contrario. En vez de darle estreñimiento, pueden producir una diarrea. Y eso puede dar un efecto secundario también en el volumen del líquido amniótico. Entonces, lo más importante es que consulten. Con el ejercicio que decían, es importante eso, ¿verdad? Yo creo que esa mamá, lo que pasó fue de que ella hizo mucho ejercicio, un ejercicio muy completo como es la natación, y eso ayudó a la motilidad y todo eso. Pero no, porque ella misma dice que ella nadaba mucho desde antes del embarazo y era estreñida. Y durante el embarazo, nadando, realmente lo que hablábamos fue de esas pacientes que entraron en el sueño de estar reguladas en cuanto a su actividad intestinal, así que fue una muy buena experiencia porque incluso después dice que después del parto volvió a quedar estreñida, pero que finalmente se regularizó, algo así. Bueno, le agradecemos por compartir la experiencia. También alguien nos preguntaba los suplementos estos naturales a base de papaína y no sé qué otra cosita que recomendaban ahí. Doctor. Eso no conozco, yo he escuchado que hay cierto, la papaína pues estimula, es como el efecto de la papaya, pero no a todos los pacientes les da el mismo estímulo. Y la otra cosa es que la papaya no todos les ayuda, hay unos que les puede provocar efectos adversos, entonces yo creo que esa parte pues tiene que ser manejada más por la parte de nutrición, las recomendaciones y también el organismo de cada quien, porque la licenciada mencionaba algo de las coles de Bruselas. Y no es tanto que produzca, porque una cosa es que hay que diferenciar entre el estreñimiento en sí y los síntomas asociados. Hay pacientes que tienen estreñimiento y no tienen ningún síntoma, entonces ese paciente por lo general no se va a quejar. El problema es el paciente que le dan los síntomas, que la distensión y la llenura, que eso está más asociados con el colon irritable. Estos pacientes, por la formación de gases, es que tienen que ver con los síntomas. Pero yo he visto muchos pacientes que yo defeco cada 4 días y bien, gracias. Pero eso es él, naturalmente no es normal. Que si defecaba pelotitas de cabrito, pero realmente exacto. Hay que corregir eso por las complicaciones, pero en realidad el paciente no ha consultado, tal vez fue por otra cosa, entonces eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a las recomendaciones de la dieta para el paciente, porque a veces podemos restringir más de lo que necesita si no tiene síntomas. Hay que evitar que se estreña naturalmente por los estímulos de las hormonas. Bueno, Carlita, necesito que nos dé sus recomendaciones en cuanto a la alimentación y el ejercicio para finalizar ya. Ok. Vaya, la alimentación, cada persona es diferente, ¿verdad? Entonces es importante una evaluación completa.
pero de forma general los alimentos, ¿verdad? Se tiene que tener un horario fijo, desayuno, almuerzo, cena y 2 meriendas. Esto nos va a ayudar también a mejorar el hábito de defecar, ¿sí? Así como dijo el doctor, que hay que intentar ir siempre a la misma hora al baño. También tenemos que poner un horario fijo de los alimentos. Y también yo sé que los vecinos tal vez nos recomiendan, mira, come papaya, come eso que es bueno, pero también hay que vigilar la porción de los alimentos. Por eso es muy importante buscar un profesional que les va a dar una guía justa para cada persona. No olvide hacer ejercicio, no olvide los tips que nos dio el doctor Majano también. Y recuerda que si tiene estreñimiento, la comunicación con su obstetra y el manejo multidisciplinario es importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Germán. Gracias, Carlita. Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Lo mejor de Salud TV, sábados y domingo de 9 a 11 de la mañana, por si no tuvo la oportunidad de verlo. Pues entonces ya puede sábado y domingos. Así que el lunes hablaremos de hígado graso. Por hoy les deseo feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. Para prevenir el estreñimiento durante el embarazo, te dejamos los siguientes consejos. Come diariamente alimentos con alto contenido en fibra. Estos incluyen cereales, arroz, pan integral, frijoles, frutas y verduras frescas. Agrega a tu cereal de la mañana un par de cucharadas de trigo sin procesar. Bebe abundante cantidad de agua. Procura tomar de 10 vasos aproximadamente u otras bebidas a diario. Otra opción es beber durante todo el día hasta que el color de tu orina sea claro o amarillo claro. Es una señal de que tu hidratación es adecuada. Te puede ser de mucha ayuda beber un vaso de jugo de frutas todos los días, especialmente si es de ciruela. Algunas personas les ayuda a tomar algo caliente por las mañanas, justo después de levantarse. También debes hacer ejercicio con regularidad, por ejemplo, el yoga. Los cambios muchas veces no se notan de un día para otro, así que debes ser paciente. Y si los síntomas son demasiado molestos, debes consultar con un especialista.